Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas y bueno, soy con un invitado de lujo, un invitado especial, así que les damos la bienvenida, agradecemos su tiempo, su dedicación para este segmento. Así que bueno, Carlos, Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que se toman el tiempo de entrar y de vernos en cualquiera de sus dispositivos. Les damos las gracias por un día más. Martes ya 27 de agosto, se nos fue el mes, Jorge, pero muy contentos con la bendición del Padre, haciéndonos saber todos los días que está con nosotros. Y bueno, como comentas, el día de hoy estamos de manteles largos, de nueva cuenta, con lo que me gusta estar así. Y el día de hoy tenemos a uno de los líderes que más aprecio, dentro de la iglesia donde sirvo. De hecho, es mi líder en uno de los ministerios que servimos, una persona la cual admiro con mucha bondad y que siempre ha reflejado desde que lo conozco el amor de Cristo en él y en su esposa. Es una pareja increíble y hoy lo tenemos aquí dándonos un tema maravilloso. Y bueno, Salvador, sin más preámbulo, Muchas gracias. micrófonos son tuyos, adelante. Muchas gracias, Carlos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por este espacio tan bonito que he visto que han ido construyendo en conjunto con Busco en Ti Radio. Pues les deseo que sigan con ese éxito que Dios los ha llevado y agradecerte el espacio y platicarte un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón en estos últimos días y semanas. Y también el aprecio, sabes que es mutuo. Reconozco en ti y en tu familia esa pasión por el servicio a Dios. Principalmente es algo que te caracteriza, el siempre estar ahí sirviendo, siempre tener la disposición y la voluntad por servirle a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, hay un aprecio mutuo también y pues platicarte en esto que tenemos de conocernos, pues tú sabes que me gusta los viajes, me gusta disfrutar ahí con mi esposa, salir de vez en cuando y Dios nos ha dado la bendición de conocer diversas ciudades y países alrededor del mundo y hace aproximadamente un año, justo antes de que iniciara la guerra en Israel, el conflicto con Palestina, el más reciente, tuvimos la bendición de estar allá en Jerusalén, una ciudad impresionante, indescriptible, que quienes habrán tenido la oportunidad de visitarla me darán la razón de que te remonta a los tiempos de la Biblia, te transporta a estar ahí precisamente en donde surgió y donde pasó todo, donde caminó Jesús. Entonces, uno de los lugares más emblemáticos con el que me gustaría iniciar esta plática es con el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es un lugar el más sagrado y más venerado para la cultura judía, porque pues representa no solamente la estructura del segundo templo de Jerusalén, sino los cimientos o los lugares en el que se fundamentó el primer templo de Jerusalén construido por el rey Salomón. Y como recordarán, pues en ese entonces, pues nosotros no teníamos, o más bien la humanidad no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que Jesús no nos había revelado todavía el Espíritu Santo. Entonces, este templo era precisamente el lugar en el que podía habitar la presencia de Dios, o podía más bien visitar la presencia de Dios a la humanidad, porque ahí se contenía el arca de la alianza, que guardaba las dos tablas en las que Dios le había dado la ley a Moisés. Entonces, perdón, Abraham. Entonces, en ese contexto, vamos a ver que el que tuviera el honor de poder construir el templo de Jerusalén, pues iba a ser una persona sumamente amada por Dios, no escogida por Dios. David, en esa voluntad que tenía de construir y de agradar a Dios, Dios no pudo, o más bien Dios no quiso elegirlo a él porque ya había derramado demasiada sangre. Sin embargo, sí quiso elegir a uno de sus hijos, que era precisamente el rey Salomón. Entonces, el rey Salomón tenía ese propósito y esa visión de parte de Dios, que era el poder construir ese templo. Ya había sido escogido por Dios y podemos distinguir dentro de esta vida del rey Salomón
diversas etapas, ¿no? Una primera etapa en la que eh, él empieza un reinado, él empieza muy joven su reinado, y él eh, busca la ayuda de Dios, busca la guianza de Dios. Y en un momento en el que él eh, agrada a Dios a través de diversos sacrificios y demás, Dios le pide que Dios le da la oportunidad de que le pida lo que sea, ¿no? Y todos conocemos este pasaje de la Biblia en la que Salomón le pide a Dios sabiduría, ¿no? En primer lugar le pide sabiduría. Y más bien es lo único que le pide, no le pide nada más, nada que un rey pudiera pedir en aquel entonces o hoy en día. Y Dios se agrada de eso, Dios se agrada de que Salomón le haya pedido sabiduría. Se agrada a tal nivel de que le dice, como me pediste sabiduría para gobernar, esto lo vemos en Primera Reyes 3, a gobernar mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido jamás ni tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas, fama, y ningún otro rey en el mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces vemos en esta primera etapa de la vida del rey Salomón, el constructor del templo de Jerusalén, vemos que busca agradar a Dios, vemos que busca estar en comunión con Dios, ¿no? Y que Dios se agrada de eso, de esa actitud de Salomón, pero también vemos que Salomón se acerca a Dios con una petición. Él se acerca pidiéndole sabiduría. Y eso es algo que también he estado meditando mucho, el hecho de que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole cosas, ¿no? O muchas veces, la gran mayoría de las personas, la primera vez que van a una iglesia o la primera vez que buscan de Dios es por una necesidad, es porque tienen alguna situación de salud en sus familias, es porque tienen alguna separación en sus familias, alguna situación económica, ¿sabes? Y no está mal que nos acerquemos a Dios por una necesidad. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón cuando Dios nos suple esa necesidad? ¿No? Entonces, la necesidad de sabiduría de Salomón se ve suplida y vemos que Salomón sigue su reinado tratando de honrar a Dios. En otras etapas que vamos a platicar más adelante, vemos que Salomón continúa los siguientes años tratando de honrar a Dios, pero es algo que yo he estado reflexionando mucho. ¿Por qué en ocasiones vemos que tengo más o menos 10 12 años de caminar con Dios y de conocer de Dios y pues en ese lapso he visto muchos amigos o muchos compañeros que pues se han apartado de Dios, han dejado de asistir a la iglesia, de congregarse, de leer la Biblia, ¿sí? Y yo había pensado, oye, ¿cuál será la razón principal por la que puedas apartarte de Dios, ¿no? Por la que puedas caer? Porque vemos la vida de Salomón, lo vamos a dividir en tres etapas en esta breve plática, y vemos que en la primera etapa Salomón busca agradar a Dios. En la segunda etapa, Salomón ya con la sabiduría lleva su reinado de la mano de Dios, pero en la tercera etapa Salomón se cae de la voluntad de Dios, se sale de la voluntad de Dios y Salomón termina hundido en una miseria moral, en una inmoralidad, ¿sí? Y termina apartado de Dios. O sea, la misma persona que escribió en esta primera etapa de su vida Cantar de los Cantares, que es un libro que habla sobre el amor y sobre la pasión, ¿sí? Que refleja también la pasión que siente Jesús hacia su iglesia, ¿sí? Pero vemos que después escribe los Proverbios, que refleja la sabiduría que él tenía. Pero al último, en el ocaso de su vida, escribe Eclesiastés, que es un libro que ya pues tiene un sentido distinto, tiene un sentimiento pues ya más de desesperación, más de depresión, más de falta de gozo, ¿no? Porque él ya había caído de la voluntad de Dios. Y eso es algo que constantemente me he estado preguntando. ¿Cómo puedo yo cómo puedo yo tener la garantía de que voy a terminar mi vida junto al Señor? ¿O cómo puedo yo saber que mi caminar, los años que vienen, voy a seguir yo cerca de Dios? Entonces, al final de esta plática, que es muy breve, vamos a ver
David le pide a Salomón que haga cuando él asume el reinado. ¿Sí? En la segunda etapa vemos a un Salomón que recibe esa sabiduría de parte de Dios y que gobierna con sabiduría a su pueblo, ¿sí? Y que incluso habla en Proverbios, en Proverbios 1, 7 al 8 habla del principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, ahí vemos para lo que Salomón le significaba la sabiduría. La sabiduría era igual al temor de Dios. Vemos un Salomón que tenía un temor profundo, un respeto profundo a Dios. ¿Sí? Y de pronto en la tercera etapa de la vida de Salomón, nos encontramos que en Primera Reyes 11:4 Salomón era ya viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Sí? Vemos a un Salomón ya en un ocaso de su vida, posiblemente ya de unos 70 años, 80 años, no sé, y que se había apartado por precisamente seguir otras culturas, otras ideologías, otras formas de vida, por buscar satisfacer a lo mejor sus deseos, ¿no? Y en Eclesiastés 2:11 dice, Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces, ¿cómo vemos ese contraste en la vida de Salomón? Y es lo que más me ha impactado a mí de ver una persona que buscaba constantemente agradar el corazón de Dios, que buscaba estar conectado con Dios, a después ver que decir que todo lo que ha hecho no ha valido la pena y que todo lo que ha hecho ha sido vanidad, ¿no? Y Eclesiastés repite como 30 veces que todo es vanidad, todo es vanidad, porque él ya se había salido de la voluntad de Dios para su vida, ¿sí? Y eso no es lo que nosotros constantemente tenemos que preguntarnos, cómo podemos permanecer? Porque podemos tener a lo mejor un año de conocer de Dios, 5 años, 10 años, 50 años de conocer de Dios, pero eso y nada, o sea, puede ser lo mismo si nosotros no buscamos permanecer conectados a Dios, así tengamos 50 años de conocer de Dios, podemos caer, ¿no? Igual, así como pasó con la vida de Salomón, igual manera nosotros tenemos constantemente que estar buscando en Dios, así como se llama este espacio, Busco en ti, que precisamente es lo que hoy les vengo a platicar, ¿no? El cómo permanecer caminando con Dios. Y para eso me gustaría entrar a las instrucciones que David le dio a Salomón. En Primera de Crónicas 28 vemos que David reúne a todo su equipo, a todo su gabinete, a todo su pueblo, ¿no? Para darles una serie de instrucciones y les empieza a decir cómo va a ser esa sucesión, así como lo vemos en las sucesiones reales, ¿no? Donde van a coronar al nuevo monarca. Pues en este caso se va a coronar a Salomón y David. Primero da un discurso hacia todo su gabinete, pero en una parte del discurso se detiene y voltea a ver a Salomón, a su hijo. Y le dice estas palabras que vienen en Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Salomón recibe una listado de instrucciones. La primera es, reconoce al Dios de tu padre. Todos sabemos que Salomón era una persona que conocía a Dios, ¿no? En eso creo que no tuvo, no tuvo falla. Tan conocía a Dios que escribió varios libros de la Biblia y creo que es una de las personas con más sabiduría y conocimiento de Dios que hayan existido. Pero la segunda parte era, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ok, le sirvió, construyó el templo, estuvo procurando agradar a Dios esos
años de gobierno que él tuvo. Y en la tercera parte, si tú lo buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará. Y ahí es donde vemos que posiblemente a lo largo de la vida de Salomón hubo, hubo alguna falla, ¿no? Faltó en esa instrucción que le había dado David. La caída viene producto de que Salomón deja de buscar de Dios. Y nosotros podemos garantizar que vamos a seguir cerca de Dios mientras nosotros estemos buscándolo, buscándolo a Él, ¿sí? Entonces, vemos que el cuarto mandamiento que le da o instrucción que le da David a Salomón es: Jehová te ha elegido para que edifiques, es decir, para que tengas un propósito. El Dios ya tenía un propósito para la vida de Salomón, así como lo tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, está en nosotros el reconocer a Dios, el servir a Dios, el buscar a Dios, que es yo creo que es lo más elemental que tenemos como Cristo creyentes, como personas seguidoras de Jesús, y el servirle con un propósito. Mientras nosotros estemos buscando a Dios, podemos estar tranquilos y podemos estar confiados de que vamos a estar dentro de su voluntad. Y no me refiero a buscar a Dios como un tema religioso, como una liturgia, como un ritual, sino simplemente en nuestra vida diaria, sino el simplemente ponerlo a Él en cualquier decisión que vayamos a tomar, en cualquier situación que estemos pasando, buscar la guianza de Dios, buscar el pasar tiempo con Dios, buscar el tener una relación con Él. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la confianza de que vamos a estar en el mejor lugar que podemos estar, que es dentro de la voluntad de Dios. Yo veo en esta vida del rey Salomón un ejemplo de vida, un ejemplo de las cosas buenas que pasaron en su vida, en el inicio de su gobierno, en cómo él buscó a Dios, pero un ejemplo de cómo también pues podemos a lo mejor llegar a estar en una de sentirnos muy confiados, de sentirnos que no, ya conocemos tanto de Dios, ya leí la Biblia quién sabe cuántas veces, ya, y entonces dejar de buscar de Dios. Y en la vida de Salomón vemos la importancia de permanecernos conectados con Dios. Dice Juan 15:5 que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que mientras permanezcamos en Él vamos a dar fruto, pero apartados de Él nada podemos hacer. Y eso es con lo que yo quiero dejarlos esta tarde, con este mensaje de meditar en la vida del rey Salomón, en las enseñanzas que él nos deja en los libros que él escribió, inspirado por Dios, pero sobre todo en mantenernos siempre buscando a Dios, buscando su voluntad. Y él dice también la Biblia que busquemos y se nos dará, ¿no? Busquemos y hallaremos, pidamos y se nos dará. Entonces, si nosotros buscamos constantemente a Dios, Él nos va a revelar el propósito que tiene para nosotros y Él nos va a dar todo lo que necesitamos para poder vivir una vida plena y abundante. Carlos, este era el mensaje que tenía para compartirles de parte de Dios y espero que algo hayan podido recibir. Wow, Salvador, muchísimas gracias. La verdad es que la vida de Salomón, digo, es un personaje que admiramos mucho, sobre todo por la gran sabiduría que Dios le dio y esa sabiduría él la tuvo desde el inicio, cuando le pidió realmente ese don a Dios, en igual de pedirle cualquier otra cosa. Pero aquí nos preguntamos, y digo, definitivamente el mantenernos en Dios es una constante, desde luego, que todo mundo debemos buscar, pero no sé qué opinas. Yo en lo personal pienso que a veces el esperar en Dios es lo que nos va doblando poco a poco. Es esperar a que se cumplan las cosas que yo espero de Él, de la vida, y no tener la paciencia suficiente para entender que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, en donde yo me puedo desesperar y puedo irme por otro camino, y prácticamente renunciar a esas promesas que Dios dijo que me alcanzarían en su momento. Es como cuando Esaú cambió su progenitura por el plato de lentejas, esa desesperación. Yo pienso que Salomón posiblemente, él pudo haberse doblado a través de los diferentes matrimonios que él tenía. Ya ves que él permitió diferentes
cosas, ahora sí que a sus esposas, siguió permitiendo que alabaran a esos falsos dioses y creo que su alma empezó a corromperse por ese lado. Hoy en la actualidad, ¿cuántas cosas no nos corrompen? ¿Cuántas cosas no nos doblan? La vida de por sí en muchas de las ocasiones es muy dura, sobre todo cuando se trata de nuestros seres queridos y desde luego cuando vienen también cuestiones económicas. Queremos realmente que Dios tenga en ese momento la solución para nosotros y pensamos que porque ya fui a la iglesia, que porque ya serví, o porque ya hice tal cosa, Dios debe de contestarme, ¿no? Y es ahí donde es muy probable, en Sí. definitiva, que erremos, ¿no? No sé qué opines, Salvador. Sí, estoy de acuerdo contigo y hay situaciones que, pues que son pruebas difíciles, ¿no? Son complicadas y que ponen a prueba nuestra fe, nuestra paciencia, tantas situaciones que Dios utiliza para que nosotros primero aprendamos que Dios es soberano, ¿verdad? Que nosotros no podemos ponerle condiciones, no podemos pedirle que su tiempo es diferente a nuestro tiempo. Dios es soberano y eso es algo que tenemos que entender y posiblemente tengamos alguna situación en nuestra vida en la que pensemos que Dios no nos ha escuchado o que Dios no nos ha dado una respuesta que esperamos, pero también la Biblia dice que sus planes, sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, ¿no? Y que sus planes son más altos, ¿no? Que los nuestros. Entonces, en su soberanía estoy seguro que Dios tiene, si uno busca a Dios y si uno le ama de corazón, estoy seguro que en su soberanía Dios va a tener algo mejor que lo que estamos incluso pidiendo. Pero el proceso es difícil en ocasiones y requiere de nosotros fe, que trabajemos en nuestra fe, ¿verdad? Pero si no existieran esos procesos, pues viviríamos con la fe de, híjole, la misma fe con la que llegamos a lo mejor cuando empezamos a conocer de Dios, ¿verdad? Pero la fe es un músculo, tenemos que ejercitarlo. Y a veces esos procesos son los que nos ayudan a mantenernos activos. Así es, y los cuales nos inspiran, pero ningún proceso, creo yo, en mi opinión, más complicado y más difícil que el proceso del Calvario de nuestro Señor en la cruz. Claro. Es, Sí, todo lo que experimentó Jesucristo, no, eso nunca nadie lo va a poder experimentar, y ese dolor y ese sufrimiento que fue inmerecido completamente. Lo peor es que muchos de nosotros podemos merecer cosas, ¿no? O que nos pasen cosas, pero él ni siquiera, él no hizo, él fue el único que nunca pecó, ha sido el único cordero sin mancha. Sin embargo, gracias a ese sacrificio, gracias a esa entrega que él hizo en la cruz, es que hoy podemos acceder a esa gracia también, ¿no? Parte de Dios, que tenemos un Dios de gracia, tenemos un Dios de amor, y que no importa la situación por la que estemos pasando, no importa la condición con la que estemos luchando, hoy extiende su favor, extiende su gracia a nosotros por ese sacrificio tan hermoso que hizo Jesús en la cruz. Así. amén. En el nombre de Cristo, chaval. Muchas gracias, Salvador. Y me gustaría, Salvador, que despidiéramos este programa, si nos haces el favor de orar por todos aquellos que hoy se toman el tiempo de escucharnos a través de diferentes medios de comunicación, a través de diferentes plataformas, de diferentes dispositivos. No sabemos si tú que nos estás escuchando el día de hoy, eh, estés sintiendo ese fuego en tu corazón y te hace sentido lo que aquí se ha comentado, esta palabra de Dios que nunca regresa vacía. Así es que si tú el día de hoy o el día de mañana, independientemente que puedas ver este programa en algunos años o en algunos meses, es un programa que gracias a la tecnología que Dios nos ha concedido, se quedará grabado aquí a través de esta plataforma. eh, necesites esta palabra y hoy queremos bendecirte. Así es que, Salvador, Sí. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú has dispuesto para conectarnos contigo, Dios. Gracias por esta palabra que hoy nos has hablado, Señor. Y hoy reconocemos que en hombres como este que tú nos pusiste en la Biblia, Señor, como Salomón, vemos un ejemplo para seguir, Señor, pero también un ejemplo de lo que debemos evitar, Señor, que es apartarnos de ti, Señor, caer en idolatría, Señor. Es lo que nosotros
no queremos, Padre. Ayúdanos a todos los que estamos aquí conectados, Dios, a los que estamos escuchando este mensaje, a mantenernos cerca de ti, Dios. Permítenos mantenernos buscándote a ti, Dios, confiando en ti, Dios, en que no importa lo que venga mientras estemos tomados de tu mano, Señor, estamos en el lugar más seguro que podamos estar, Dios. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios fiel, Señor, tú eres un Dios misericordioso, Señor, que no importa la situación por la que estemos pasando, ni la condición que estemos, Señor. Tú extiendes tu gracia, Señor, hasta 1000 generaciones, Dios. Te damos tantas gracias, Padre. Te entregamos este tiempo, Señor, y cualquier necesidad que llegue a tener cualquier persona, Señor, en nuestra audiencia, tú puedas suplirla, Señor, y tú los llenes de paz, de gozo, de amor, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Salvador, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor verdaderamente tenerte aquí en tu casa. Gracias. Nación de Radio Busco en Ti, en este programa de Tierras Altas. Siempre las puertas de este programa estarán abiertas para ti, para tu esposa y esperemos Gracias. de regreso por acá. Así es que, pues muchas gracias. Gracias familia. Gracias Jorge. Bendiciones. Estamos despidiendo este programa. Que tengan ustedes muy feliz martes, bendecida semana. Saludos. Chao, chao familia.